en unas jornadas, creo que van a ser importantes, son muy interesantes, y las iniciamos hoy sin ningún tipo de inauguración oficial, porque la inauguración, como habrán visto en el propio programa, tendrá lugar mañana cuando estén presentes las autoridades y nuestros promotores, que son los que han financiado un poco el acto. Hoy, como ya está previsto en el programa, vamos a ver la película del director José Luis López Linares, que está ahí atrás con nosotros, participará después en un coloquio, y que vamos a ver la segunda película documental que ha hecho. La primera era La primera globalización, creo que todos ustedes la conocen, si no yo les recomiendo que la vean, es una película extraordinaria, y su segunda película es esta, que proyectamos hoy aquí, es Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Vamos a ver la película, es un documental sobre Hispanoamérica, muy documentado, y después habrá una mesa coloquio en el que participará el propio autor de la película y José Javier Esparza, que está a punto de llegar. Hay algunos que están todavía viniendo y se incorporarán a lo largo del acto. Bienvenidos a todos, buenas tardes, y espero que disfruten y que aprendan mucho. Este relato es imperativo superarlo. Como mis alumnos no tienen violín en casa, ellos no pueden practicar con el instrumento en su casa, así que una forma de cómo practicar, les dije que agarren dos palitos, uno que pongan en forma de cómo se pone el violín. América tenía la mejor medicina del mundo. Nos invadieron. Todo el mundo dice, nos conquistaron los españoles, y yo digo que no nos conquistaron, nos invadieron. Los conquistados fueron ustedes. Hernán Cortés y sus hombres entran a Tlaxcala el 23 de septiembre de 1519. El coloquio, buenas tardes, por favor. Antes de empezar, al director José Luis López Linares, que está aquí presente, un aplauso, por favor. Bueno, quisiera empezar primero presentándome muy rápidamente. Soy de la Asociación Eres de Cavite, representando a la directiva de Eres de Cavite. Es la primera vez que hacemos un acto en esta ciudad y me siento muy orgulloso y tengo que tener un gran agradecimiento a mi querido amigo José Ignacio Ruiz, por supuesto a las entidades públicas, a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Vamos a hablar, esta mesa redonda, este coloquio se trata sobre la civilización hispánica, que es precisamente lo que hemos estado viendo en la película de Hispanoamérica. Entonces se puede hablar muchísimas cosas. Yo solo quisiera decir que me emociono cada vez que veo esta película, y ya la he visto muchas veces, pero para mí el cum laude fue, yo vivo en un pueblo cercano a Madrid, Villaviciosa de Odón, 18 kilómetros de cerca, y tuve la oportunidad, porque también con el ayuntamiento llegamos a un acuerdo y se presentó la película. Sentirme villadonense, llevo 30 años viviendo en Villaviciosa de Odón, ver a toda la gente que se veía y lo sentían es muy emocionante. Yo me imagino que José Ignacio Ruiz, que es el que ha movido todo esto para que se haga realice aquí en Villanueva, debe haber sentido lo mismo. Es muy emocionante ver a los conciudadanos, a los paisanos, a los amigos, a los queridos vecinos, que vean esta película que
destroza, muestra, mejor dicho, lo que realmente es la hispanidad, un mestizaje y una evangelización dada en el idioma nativo. Es realmente fabuloso. Yo soy moderador, no tengo que dar aquí una charla. Tenemos aquí a Javier Esparza, todo el mundo, son dos referentes en cada uno en su profesión. Periodista, tiene su programa, entre otras cosas que hace en su programa El Gato al Agua, ha escrito muchos libros, es un referente, señor Javier Esparza, bienvenido. Y José Chico Linares, director, su segundo documental sobre la hispanidad, pues es el primero, España, la primera globalización, nos demuestra lo que es la hispanidad, y en esta nos muestra, como bien dice Carlos Leganés, otro hispanista venezolano que sale en la película. Y yo quisiera comentar, en el siglo XXI, después de haber pasado ya tanto tiempo ocultos, o mejor dicho, metidos en una leyenda negra, y que cada vez hay más gente que se está encontrando con que nos han engañado en la historia, nos han mentido, y esto, por supuesto, tenemos toda la jornada de mañana para que realmente personas profesionales en la historia y conocimiento van a dar distintas mesas redondas y lo van a presentar, y por supuesto eso invitará al diálogo. Pero a mí me gustaría saber por parte de Javier y de José Luis que nos cuenten, ¿es necesario, por ejemplo, como hacen en los imperios depredadores, imperios anglosajones, francés, etcétera, una leyenda rosa para poder demostrar de que lo nuestro no es lo que nos han contado, o simplemente es contar nuestra historia? Me gustaría que se explayen en ese sentido. Y segundo, ¿qué futuro se puede ver viendo que en pocos años ha crecido muchísimo? Asociaciones, grupos, organizaciones en función de demostrar de que la civilización hispánica es fuerte y puede ser unidos, podemos ser bastante más fuertes. Pensar que estamos hablando de 500 millones de hispanohablantes en idioma nativo, 600 que lo hablan. El 8% de los que hablan con idioma nativo están en la península ibérica, el otro 92% casi están en América. Es increíble, pero todos tenemos un punto en común, que es la hispanidad. Entonces, eso sería, para empezar, lo que quisiera que hablen cada uno de vosotros. Javier, si tú quieres empezar. Debería empezar esta construcción. Sí, pues adelante. Debería empezar el maestro. Claro, que es el que lo ha vivido de una forma más intensa, como se vive la imagen. Muchas gracias. La verdad es que es un honor proyectar la película en Villanueva de Infantes, que es una maravilla es increíble, de verdad. La película, ya he venido aquí varias veces, hace muchos años, y aquella fue una sorpresa mayúscula. O sea, no, en fin, como es este magnífico pueblo, es increíble, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que venga, la verdad es que, y por eso, bueno, estoy muy contento de que se haya pasado hoy aquí la película, gracias a mis amigos de Cavite y a las autoridades de la ciudad y de la provincia. Pues, en fin, yo creo que, primero, la leyenda rosa, la verdad es que no debemos caer en tener miedo en caer a la leyenda rosa, porque dada la magnitud de las leyendas rosas francesas, inglesas, holandesas, estadounidenses, o sea, realmente, por mucho que nos esforcemos en adornar nuestra historia, por mucho que falseemos, por mucho que hagamos saltos a todos nuestros antepasados, o pretendamos que lo hayan sido, nunca podremos llegar al nivel de leyenda rosa que tiene, por ejemplo, Francia con la Revolución Francesa. Ese nivel de llegar a esta leyenda rosa son
aspectos son verdaderos. Porque la Universidad de la Leyenda Rosa, o sea, da igual, a mí cuando dicen, no, hay que caer la Leyenda Rosa, digo, no tengo ningún miedo de caer la Leyenda Rosa. Y luego es que tampoco lo necesitamos, o sea, no necesitamos mentir. O sea, tenemos que ser capaces de asumir la historia como es, con todo lo que hay, ¿no? Pero lo que hay de extraordinario es enorme. Es enorme, es magnífico, es muy abundante, es muy rico. Y como dice Adelaida, la verdad une. Entonces, ¿para qué vamos a mentir? Si no nos necesitamos. Las otras potencias, los otros imperios necesitan mentir para sobrevivir. Nosotros, simplemente con acercarnos a la verdad, tenemos bastante. Eso, yo creo que es una ventaja enorme la que tenemos. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. La que os ha caído. Vale. Bien, trataré de ser breve. Pero creo que mi agradecimiento y comparto el sentimiento maravillado de José Luis con Villano de los Infantes, que no conocía. Pecado mío, que acabo de subsanar. Eso es fantástico, la verdad, muy bonito. Así que también habrá que recomendarlo, obviamente, a partir de ahora. Bueno, aquí hay gente a la que yo no puedo contarle nada que no se vaya. Aquí hay gente a la que no pueda enseñarle nada que ellos no me enseñarían a mí. Y yo puedo decirles nada que ellos no hayan dicho. Así que lo único que yo quería aportar, y retomando la cuestión que planteaba Miguel, la leyenda rosa, la leyenda negra, etc., es mi experiencia personal que trataré de resumir lo más brevemente posible como gestor cultural dedicado expresamente a la cuestión de España y la hispanidad entre 1991 y 2004 más o menos, que es cuando decidí hacer la cosa. Es decir, que solo decidí pasar al combate, es la segunda parte. La primera vez que yo me planteé la necesidad de contar lo que realmente es la historia de España, era asesor de comunicación y programas en la Fundación BBV, que entonces todavía era BBV, pero le faltaba nada. Este año después. Dirigí entonces la Fundación José Ángel Sánchez ahí, una de primeras, estudios sobre la marca de la guerra civil, es la autoridad en la materia. Y él estaba de acuerdo también en que, ahora somos 91, 92 más o menos, en que la historia de España, incluso desde el punto de vista económico, que era lo que podría decidirse la Fundación en materia de lo que fueran las Indias, la León de Marina, etc., era una historia maravillosa. Y entonces nos encontramos dos problemas muy significativos. Por una parte, la oligarquía vasca de la Fundación, que por otra parte despreciaba bastante a Sánchez de Saín, porque al contrario que ellos, José Ángel venía de una clase muy humilde, ese estudio de trabajo había llegado donde había llegado, nosotros no, nosotros era la gente muy fina de Leguri, se sentían francamente incómodos a pesar de la huella vasca evidente en toda la historia de España y de América, se sentían profundamente incómodos con este asunto. Así que todo era caras largas. Y en cuanto a los que no eran vascos, se sentían profundamente incómodos con el hecho de que se contara la historia de España porque ellos estaban ya en otro mundo. La élite financiera del país no sentía ninguna vinculación especial con España como pueblo, como identidad, como historia. Eran ciudadanos del mundo, eran gente global. Y aprendí entonces, después de esa experiencia en la Fundación BBV, que una de las razones fundamentales por las que era muy complicado contar a los españoles una historia bonita de España era porque sus élites sociales y económicas no querían. No querían. Después de eso, por estas peripecias de la vida, y gracias a la generosidad del senador Luis Fraga, me puse a trabajar como asesor en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado entre el año 92, justo al final de la Expo, del 15º centenario del descubrimiento de América, hasta aproximadamente el año 97, cuando empezaron a rodar las
entonces del gobierno de la Comunidad Americana de Naciones. Y bueno, era un magnífico sitio para trabajar. Además, en aquella época teníamos la inmensa fortuna de tener como contraparte, por parte del Partido Socialista, que estaba en el Grupo Popular, a Joaquín Leguina, que era un tipo, un negociador durísimo, pero un tipo maravilloso, daba gusto pelearse con él. Pero entonces descubrí otro problema. Cada vez que se planteaba en el seno de lo que se iba a llamar Comunidad Iberoamericana de Naciones, la memoria común, la memoria de una identidad común, eso que hoy estamos llamando hispanidad, tenías el problema de que, uno, para el gobierno español era extremadamente molesto. De hecho, quiero recordaros que la única aportación cinematográfica oficial de España al quinto centenario fue una película sobre un demente que era López de Aguirre, nada sobre una gigantesca obra de descubrimiento y de reconocimiento y de creación de un mundo allá. Y por otra parte, las naciones hispanoamericanas, para su propia identidad nacional y por tanto para la legitimación de sus oligarquías políticas, la oposición a España era fundamental. Por tanto, le resultaba muy complicado meterse en ese mundo, porque iba a parecer que, bueno, es que, en fin, la verdad es que desde el punto de vista político aquello funcionó bastante bien, e incluso se creó una secretaría permanente de las famosas cumbres iberoamericanas, secretaría que llegó a funcionar un año y pico, con la idea de que poco a poco fuera permitiendo, en fin, con una instancia política reconocible, empezar a coordinar acuerdos de carácter económico, comercial, etc. Pero entonces pasó lo inevitable, que es que llegó alguien con más dinero, que eran los norteamericanos y los alemanes. Los norteamericanos montaron la cumbre de Miami y entonces la atención de las oligarquías hispanoamericanas y españolas se fueron hacia allá y los alemanes llegaron con sus dineros, de tal forma que para el proyecto español de servir de cohesión de una Comunidad Iberoamericana de Naciones, nuestros principales aliados, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, resultaron ser dos obstáculos insuperables. Y entonces aprendí otra cosa. No solo las oligarquías sociales, económicas, etcétera, del país no tenían el menor interés en recuperar la hispanidad, etcétera. Es que desde el punto de vista político, las élites políticas tampoco. Y esto lo descubrí en el tercer episodio que os quiero contar, todo lo brevemente que pueda, y seguro que Miguel me corta el micrófono cuando sea preciso, que fue como jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura entre 2000 y 2004. Ahora la cultura es un ministerio, que es la Secretaría de Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si no conoces la estructura, pues es ministro, secretario de Estado, el secretario de Estado como jefe de gabinete. Aún no se había inventado eso del jefe de gabinete, que es un invento bastante grande. Simplemente el director de gabinete. Bueno. Y aquí hay una historia que quería contar, porque me parece que es enormemente reveladora. En aquella época, año 2000, Aznar ya había descubierto que Azaña estaba equivocado, que la historia de España no era una enfermedad venérea, no es un chiste, pero solo es una cosa que dice Azaña, y había empezado a decir, pues, estaría bien recuperarlo. Entonces empezamos con el centenario de Carlos V y de Felipe II, empezaron a hacerse libros bellísimos algunos. Fue un poco complicado porque en el propio ambiente universitario resultaba molesto implicarse en una reivindicación de los siglos de España, asombrosamente. Así que había que quitar bastante a los catedráticos para que se vinieran a firmar. Porque en el mundo universitario también había una resistencia muy notable a abrazar la hispanidad como algo positivo. Pero bueno, con un poco de mano izquierda y tal, entraron sitios maravillosos, y quiero mencionar muy especialmente un viejo comunista como Teodoro Sacristán, luego director de la Feria del Libro de Madrid, que fue el principal factor editorial de todo aquello. Y ya en un no más, apareció un día en el ministerio un benemérito caballero que nadie conoce, creo que me parece, que se llama Salvador Pons. Salvador Pons fue uno de los creadores de la 2 del Tigre. Los más mayores, sois todos muy jóvenes,
vamos a hacer una serie documental para TV, patrocinada por el Ministerio, contando toda la historia de España. Bueno, la idea era enormemente hablada, porque resulta que nadie había hecho nunca eso en España. No había. Bueno, Luis Alberto de Cuenca, que es el secretario de Estado de Cultura, le llegó la idea a Aznar. Aznar dijo algo por debajo del bigote, porque seguramente fue que sí, y los pusimos. Dijo que metería a Fernando García de Cortázar, eximio historiador, como coordinador del proyecto, a todos nos pareció muy bien, Fernando García Urielo, para descansar, antiguo, y los pusimos a andar. Faltaba el dinero, y entonces Aznar sonaba el teléfono, y el Aznar del año 2001, cuando descolgaba el teléfono, se ponía todo el mundo. Se puso Valdivia, que entonces era el jefe de, creo que de esa manera, no me acuerdo, una de las dos. Y Bles, que era el presidente de Cajamadrid. Por supuesto, presidente, nosotros apoyamos el esfuerzo, etc. Se puso una serie fantástica, creo que recordaré 600 millones de pesetas. La mitad TV, dirigida entonces por Álvaro de Arriba, otro que va a descanse, la que nos hace mayores, terrorífico tener que decir esto, pero bueno, gran tipo. Y el resto por estas entidades. Y nos pusimos con los problemas de los grandes libros, no tienen que hacer series de televisión, pero estaba francamente bien. Hasta que hubo unas elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que el intento de frente constitucionalista de Jaime Mayor y Nicolás Fernando Terreros falló. Y acto seguido, Juan Luis Toría escribió un artículo en El País titulado El discurso del método. Y acto seguido, tanto Blesa como Martí ya llamaron a no Aznar que no se tenía, pero Luis Alberto para decirle, nos vamos. Porque bueno, tenemos público en el País Vasco que a lo mejor no entiende bien que estemos nosotros aquí apoyando una serie de historia de España, etc. Y de repente nos quedamos con la mitad del presupuesto fuera. Y entonces aprendí otra cosa muy bien. Es que no bastaba el poder de un presidente del gobierno, en aquel momento en la cumbre de la mayoría absoluta, para tomar una decisión, sino que las estructuras de poder de todo orden en España, todas ellas cruzadas, hacían absolutamente imposible que desde lo institucional se reivindicara la historia de España. Finalmente la cosa se adelanta porque Fernando García de Cortázar, que era un hombre de recursos inagotables, consiguió que Planeta Agostini entrara en la comercialización y al final salió Se va a memoria de España, la tenéis en YouTube, bueno, fue lo primero que sé. Pero fueron tres experiencias que me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron que cualquier reivindicación de la historia de España, de la hispanidad, de su identidad, de esa identidad común, de su experiencia colectiva, tenía que hacerse necesariamente al margen de lo institucional. Porque nada se podía esperar del poder, y cuando digo poder, con B mayúscula. Entonces ya me aquí a otras historias que no precisamente a esto. Os cuento todo esto porque ahora yo veo esto y me parece un milagro. Me parece un milagro. Me parece un milagro porque lo que ha ocurrido en España en los últimos 20 o 25 años es que la gente, al margen enteramente del poder, ha recuperado su identidad. Está luchando por recuperar su identidad histórica. Me parece un milagro porque hay gente que al otro lado del mar ha descubierto que nunca van a ser quienes realmente son si prescinden de su dimensión hispana, que es básica para entender lo que son ellos y lo que somos nosotros. Me parece un milagro porque con toda la oposición del poder durante tanto tiempo, tú entras hoy en cualquier librería y está llena de libros que reivindican algún aspecto u otro de la historia de España. Me parece un milagro porque llega este señor y hace una película, no le ayuda a nadie, pero todo el mundo va a ver y todo el mundo va a comentar. Me parece un milagro porque entras en YouTube y te encuentras de repente un señor que es el capitán Perú, te está contando desde el otro lado del mar lo que allí está, efectivamente, lo que es una evidencia histórica que el poder a este lado y al otro lado del mar ha querido regar por intereses que no son ciertamente los de los ciudadanos, ni de aquí ni de allá. Otros países tienen leyenda rosa porque la ha construido el poder. La leyenda rosa francesa, la que se referías tú, la de la revolución, la construye Michel. Sobre ella se sustancia fundamentalmente la legitimidad de la Sacra de la sacralidad republicana. Inglaterra es lo mismo, es el poder que está. En España no hay una leyenda
asienta, como ocurre siempre, en la nuca el aliento de la gente. Y dice, estoy harto de que me estés llamando genocida todo el día. Porque no es verdad. Y estoy harto de que me estés llamando todo el día retrasado, que si no me cante de camisa, que si vuelvo abajo, los musulmanes, que odian a Flores, todos ellos a la vez. Pero ya está bien, nadie puede vivir odiándose. Y los españoles tampoco. Y igual que los españoles, los mexicanos, los peruanos, etcétera, etcétera, etcétera. La reconquista de la propia identidad es un elemento básico, fundamental, primordial, para poder tener una relación mínimamente sana con nuestro entorno histórico, quiero decir, nuestros padres y nuestros hijos. Si no, no es posible. Esto que se ha conseguido en los últimos años, se ha conseguido gracias a mucha gente que estaba aquí. Y os digo a todos, porque habéis estado aportando cosas al margen de ese poder que construye las rosas, ¿no? En las áreas. Y además contando simplemente la verdad. Porque es que es verdad. Es que lo nuestro es un privilegio. Comparado a los 300 años de los virreinatos con los 300 años equivalentes de Europa. Esto era una carnicería tremenda y asidia también. Y aquello que es un producto de supervivencia política y de integración cultural y de prosperidad económica. Solo esa comparación ya debería ser suficiente para que entráramos y dijéramos, nos han contado al revés, todo, y empezar a contar al derecho. La pieza que acabáis de ver pues es un perfecto ejemplo de cómo empezar a contar al derecho, porque felizmente no es historia, es realidad, es lo que hay, es lo que tenemos. Es pasear por la calle de Limpias o de Lima o de Villanueva de los Infantes y descubrir lo que somos capaces de hacer todos, ¿no? Bueno, yo no sé si se puede reconstruir. Lo que sí que sé es que cualquier sentimiento de hermandad parte de la base de contarnos las cosas que hemos sido capaces de hacer juntos. Por eso estas jornadas de Villanueva son tan importantes, como son todas y cada una, bueno, estas más porque son de Villanueva, pero además de eso, todas y cada una de las que en estos días, y son un montón, hay en toda España. Y eso es otro milagro. Eso es otro milagro que una vez más, ahora como novedad, está haciendo que las instituciones empiecen a mirar, y por ejemplo, esto tiene interés. Pues claro que tiene interés. Gracias a todas las instituciones, por supuesto, por apoyarlo. Pero gracias sobre todo a todos los que en los últimos 20, 25 años habéis decidisteis poneros el casco, enganchar la cinta en la anilla y tiraros en paracaídas sobre el territorio enemigo. Porque ese territorio ha dejado de ser enemigo. Ese territorio que es la hispanidad ya es el nuestro y estamos ganando. Y esto es lo que yo quería decir. Sí, muchas gracias. Tenemos 28 minutos y vamos a hacer los últimos 15 minutos para que hagan preguntas los que están interesados en cualquier cosa para vosotros. Yo quisiera, antes de hacer la pregunta, acuñaros, insistir en un tema que el señor Mujica, historiador peruano, comenta en la película cuando habla del himno nacional peruano como un ejemplo de cómo yo soy peruano, yo a los 19 años viví en España, toda mi vida después ya he sido en España. Entonces, estudiaba en un colegio público en Lima. Todos los años, por las mañanas, llegábamos a las 8 de la mañana, el que llegaba un poco más tarde se le cerraba la puerta. Entonces nos reunían en el patio principal y se hacía típico de información de las cosas que tenían que suceder en la jornada. Y a continuación se cantaba el himno nacional. Se canta el himno nacional, la primera estrofa. El himno nacional del Perú tiene 7 estrofas. Es la primera estrofa que no se ha quitado como estaba diciendo Mujica. Lo que pasa es que ya no se canta esa canción, esa estrofa. Se ha añadido una última estrofa en 1980 y tantos, y es la que se canta ahora y todos los niños, jóvenes, adolescentes es la que cantan. Pero yo he aprendido desde siempre la primera estrofa y me gustaría cantarla para que vean lo que nos enseñaban desde pequeños. Largo tiempo el peruano vivido, la ominosa cadena arrastró,
condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito empieza a hablar ya de San Martín y la liberación. Esto nos metían, nos enseñaban el odio hacia los países limítrofes, a Chile, que nos ganó la guerra con Chile, la con Bolivia, a Bolivia y a Ecuador a despreciarlos. Esa forma de enseñanza es la que tenemos que romper. Y en España suceden también estas taras, y que se tiene que romper esas taras. Y lo que ha hecho José Luis con su primera película, insisto, que demostró lo que nos habían enseñado estaba mal, y con esta nos muestra lo grandioso que fue el reinato del barroco. Pero ahora José Luis ha terminado y dentro de poco va a presentar una nueva película. Y me gustaría que me diga qué le ha motivado esta vez y qué te impulsa a tratar y cuenta un poquito de tu nueva película, José Luis. Pues sí, la verdad es que sí, Ramón Mujica en la película, la verdad que cuenta que yo no lo sabía, en la estrofa que has cantado ahora, pero que Ramón. Mi próxima película, que hemos rodado ya en su totalidad, estamos completando la postproducción, se llama Huid Hispanos, la raíz hispana de Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué la hice? ¿Por qué me metí en este lío otra vez? Pues a veces me lo pregunto. Realmente es que, Estados Unidos es el segundo país hispano, el número de hablantes de español y de habitantes de origen hispano, ¿no? Después de México. Y entonces, además, el año que viene, el 26, es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y me pareció que era un buen momento para estrenar la película. Dado que cuando Estados Unidos se independiza del Imperio Británico, pues lo que se independiza son las 13 colonias, que es una franja relativamente estrecha entre los Apalaches y el Atlántico, ¿no? El resto de lo que ahora es Estados Unidos era territorio de la Nueva España. Y entonces la película es eso, es una reflexión sobre... También se trata de mostrar que Estados Unidos es un país que tiene una fundación, tiene una doble fundación, o sea, tiene una base hispana y una base anglosajona, y la base hispana, las raíces hispanas estaban ahí mucho antes que las inglesas. Y eso es algo que yo creo que es bueno que se sepa en Estados Unidos, que lo sepan toda esa población inmensa de hispanos que hay allí, que han vivido mucho tiempo como ciudadanos de segunda clase, cuando, como dicen los Tigres del Norte, la famosa canción, nosotros no nos movimos, la frontera se movió, ¿no? Porque hay gente que, como cuentan en la película, en la próxima película, un ciudadano de un pueblo de California, que sin moverse de su casa vivió en 4 países distintos. Primero en el Virreinato de Nueva España, después en México, después por unos meses en la República de California y luego en Estados Unidos. Y jamás se movió de su pueblo. Entonces es interesante también pensar que cuando Thomas Jefferson estaba redactando la Constitución de Estados Unidos, Fray Junípero Serra estaba construyendo misiones en California a la vez. O sea que son cosas que a veces no nos damos cuenta de al ponerlas en el tiempo en paralelo de lo que eso supone, ¿no? Y entonces, la película va de todo eso. Es una película que habla de la historia, pero también del presente y del futuro de la comunidad en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Javier, te dejo total libertad para que continúes con la parte de 10 minutos y luego le pasamos a preguntas. Perdón, me he olvidado, por si no lo saben, evidentemente, estamos en
Una cosa muy rápida, y además a propósito de lo que ha contado José Luis, me llama la atención cuando venía para acá en el coche, pues estaba oyendo un informativo, no diré la cadena por vergüenza torera, y estaba pensando, si sabes que en Palma de Mallorca acaba de fondear un portaaviones norteamericano enorme. La cosa, los portaaviones norteamericanos, como son los portaaviones norteamericanos. Y entonces estaban contando pues, las típicas frivolidades, que si los marinos van a ir a Magaluf, etc. Y decía la corresponsal, leyendo visiblemente un papel que alguien había preparado, que iban a ir también al pueblo de Fray Junípero, que era un fraile mallorquín y al parecer había creado varias misiones en Estados Unidos. Pues a esta chica nadie le ha contado nunca quién era Fray Junípero. O sea, no sabe quién es. No a los americanos, a la periodista española. Y además, balear, o sea, que es de allí. O sea, es parte de la memoria prohibida. Es esto que os contaba de que el poder objetivamente está obstaculizando el conocimiento de la historia real, ¿no? Bueno, eso me sirve para subrayar hasta qué punto la batalla en los centros de educación es absolutamente crucial. En líneas generales, nuestros programas de educación, de enseñanza, están redactados al dictado de intereses de carácter complicadísimo. Eso se llama la conferencia, pero que no es ciertamente lo que un niño de español objetivamente necesita aprender, son otras cosas. Esto a los que escribimos libros de divulgación histórica nos viene muy bien porque vendemos más para profesores en el cole, porque buscamos, pero al margen de eso, pues deja de ser una normalidad. Y el hecho de que tú tengas una periodista balear por la voz, 20 y muchos, 30 y pocos, que no saben quién es Fray Junípero Serra, es terrorífico, pero me parece que da la medida. Y bueno, mira, y el hecho de que los americanos sabían de su pueblo ha conseguido que esa chica, que es de allí, sepa quién carajo era su paisano. Por favor. Bueno, mira, vamos a conseguirlo. Pero es una de las secundarias de la singularidad, esa es importantísima, desde luego. Muy bien, tenemos 15 minutos para hacer preguntas, por favor, que sean muy directas, escuetas, no para que podamos tener un privilegio de preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Sí, por ahí. ¿El micrófono hay para poder darle al señor? A lo mejor se escucha bien. Ah, sí, vale. Sí. Es una cuestión que me queda clara. ¿Por qué el pueblo indígena mexicano, o por decirlo así, habla tanto de la leyenda negra, no de la leyenda negra, sino en contra de la hispanidad y de lo que supuestamente se expolió de allí, y no se habla de una cosa tan cercana como es el expolio por los americanos de las minas de oro y los campos de petróleo de Texas, a ellos? Porque eso, y está más cercana en la historia. ¿Quién quieres que conteste? Bueno, una pregunta. La pregunta es que por qué se le da tanta importancia a la leyenda negra y a una cosa, a un hecho histórico que está más cercano en el tiempo, no le dan tanta importancia. Porque la legitimación de la oligarquía política en todos los países hispanoamericanos de la independencia es que España es el mal. Eso legitima su insurrección. Es lo mismo que en Flandes. O sea, Guillermo de Orange inventa la leyenda negra porque se está rebelando contra su señor natural. Hoy lo vemos con criterios del siglo XX, XXI, era una insurrección nacional, en la época no. Es un noble que se está rebelando contra su señor. Entonces tiene que justificar. ¿Cómo justificas esa tradición? Pintando a ese contra el que te rebelas como el mal absoluto. Y se inventa la leyenda negra, se multiplica la leyenda negra. Y en América, después de las emancipaciones, es exactamente igual. Se inventa una España que no es para justificar unas naciones que no son. ¿El resultado final cuál es? El resultado final son unos pueblos indígenas a los que el poder en México, por ejemplo, extermina sin piedad por hambre en el primer tercio del siglo XX, pero a los que se les ha enseñado que qué grandes eran cuando eran aztecas, cosas por cierto que nunca fueron. Pero es una pura operación política de condicionamiento, de adoctrinamiento. Y en cierto modo, perdonadme por la patada por la coz, pues si no la doy me voy a quedar con ganas, es lo que se está haciendo aquí con los programas de educación secesionistas en ciertas regiones españolas, donde para justificar lo que en la práctica es una tradición a la nación de todos, tienes que pintar un mal terrorífico. Nadie publica, perdón, todos publican, pero nadie lo multiplica. En México o en Perú, que México y Perú siguen siendo
maquillar el fracaso objetivo de unas oligarquías políticas que no han sido capaces de devolver a sus naciones al nivel de prosperidad comparativa, proporcional relativa, que tuvieron en 1803 el informe Junco de Merito. ¿Y tan manipulado está el tema para no reivindicar también el expolio por parte de Norteamérica? ¿En México? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que dijo el presidente aquel, que no me acuerdo quién era. Estados Unidos no expolia, Estados Unidos comercia. ¿Por qué? Porque es el más rico que tú. Y por tanto puedes protestar, pero obedeces, pero es política. Es política, no es historia. Bien. ¿Otra pregunta, por favor? Sí, adelante. Este movimiento que se está dando ahora mismo en España de recuperar nuestra historia, ¿se está dando en los otros países de Hispanoamérica? Sí, desde luego, como puedes ver aquí, realmente aquí hay muchos representantes de América. Y lo que pasa es que este movimiento, que yo no lo llamaría movimiento, porque el movimiento parece que es algo que está organizado, dirigido, que tiene una... No, yo creo que ha sido algo... Hablar a lo mejor de una generación que ha nacido de una forma espontánea, sin ayudas de ningún tipo, sin la academia, respaldado por la academia en principio, y que ha surgido en Argentina, en México, en el Perú, en Colombia, en Venezuela, en España, de una forma casi simultánea, y poco a poco, a través del gran territorio común que es Internet, se ha ido, nos hemos ido conociendo, que es lo fascinante de Internet, y lo que de forma magnífica hacen los héroes de Cavite, que es algo increíble lo que habéis conseguido, y que es crear unión, crear relaciones entre Sí, yo quisiera complementar, aprovechando la pregunta. Por ejemplo, la Asociación de Cavite es una asociación cultural civil, apartidista, está en 30 provincias de España, está en todos los países hispanoamericanos, está en los principales estados de Estados Unidos, donde se habla el español, está en Filipinas, etc. Y parece como si fuese una multinacional, y mucho menos, todos somos voluntarios. Lo hacemos porque estamos muy adheridos a la causa de enseñar la historia real. Yo no soy historiador, yo soy físico y también tengo el máster en ingeniería, y toda mi profesión ha sido ingeniería nuclear durante mis últimos 35 años. Eso me ha enseñado a ser serio en datos de partida, fuentes primarias, etc. Cuando me he metido en este tema de la hispanidad, buscamos eso, que la historia que nos cuente no sea, pues ese es tu relato, yo tengo otro. No, hay una historia que se puede contar y se tiene que plantear las cosas de esa manera. En el Perú, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Lima sobre todo, existen delegaciones, y lo que se hace en videoconferencias, conferencias, y sobre todo intentamos llegar a los alumnos, a los estudiantes. Hay que tener en cuenta que el periodo de ocupación, por así llamarlo, español en Filipinas, es complicadísimo. Es decir, en realidad es una pequeña parte de aquel inmenso archipiélago. Esa pequeña parte se hace muy próspera, ciertamente, pero se llena enseguida de toda la gente que vivía alrededor, en particular de chinos. Los únicos que se marchan son los musulmanes, los que ahora se llaman moros, el Frente Moro de Liberación, como se llama todavía allí, ¿no? Y no es comparable en cuanto a organización, densidad, etcétera, a ninguno de los virreinatos americanos, desde mi punto de vista. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que en Filipinas fue, en más de 50 años, gobernada por una colonia estadounidense, o sea, gobernada y luego le dieron la independencia. Y Filipinas, o sea, España no dejó, el idioma no llegó nunca a traspasar una gran mayoría, pero sí el catolicismo. Filipinas es la organización de Filipinas fue impresionante. Me gustaría añadir una cosita, como has comentado, el tema de que hemos dado charlas nosotros sobre Filipinas, y
cerrar la charla ponemos un vídeo de 2 minutos sobre la jota filipina. Es decir, demuestra que todavía ellos mantienen cosas culturales hispanas. Y basta ir a YouTube y poner jota filipina. Y de verdad es que emociona, porque no son las castañuelas de aquí, son otras castañuelas, otro tipo de... Pero el baile es muy parecido, la forma de tocarlo también. Con sus guitarras, que no son guitarras, sino que no. Sí, adelante. Bueno, darle la enhorabuena a la organización del evento y a su profesor de instituto, Beno de Baeza, que también ha sabido Úbeda, en el plan de veterinaria, enhorabuena, a Javier Esparza también he tenido caso hecho a verle, pero hay una cuestión de fondo gorda que está hablando más de esta mañana, que es el asunto del fundamento católico. Esa va a ser la salvación, porque hay todo un planteamiento laicista fuerte en España y en Europa, aunque hay muchas procesiones, donde yo vengo de Baeza, la Semana Santa es extraordinaria, luego los fieles pues no se comprometen tanto, la iglesia está vacía, en fin, ¿cómo ve la mesa este futuro? Incluso algunos sacerdotes que dicen cosas, también se les amonesta últimamente. Va a ser la historia del catolicismo, ese cristianismo católico, otra vez la fuente de unidad. Y que, ¿cómo ve la mesa en ese no tenemos 3 horas para contestar, ¿no? Es una lástima, porque es para una jornada esa cuestión. Pero vamos a ver, la hispanidad es inseparable del catolicismo, entre otras cosas, porque la España que construye aquello, los virreinatos que se edifican en aquel momento, pertenecen a un mundo estrictamente católico, y más concretamente del Renacimiento católico. Lo que ha venido después, los imperios que han venido después, vienen ya en un mundo enteramente secularizado, por lo cual piensan de otra manera. Felipe II en el historial podía plantearse determinadas inversiones, por ejemplo, cuando se dedica a fortificar todas las islas del Caribe, ¿no? Pensando en un criterio económico, sino en un criterio de principios. Eso que dice Hirschman, ¿no? Del mundo hay sociedades que se edifican sobre principios, sociedades que se edifican sobre intereses. La diferencia es que los intereses son negociables, los principios no. Bueno, es un mundo edificado sobre principios que están vinculados enteramente a un orden católico. Y es un orden católico incluso independiente de la fe personal, cosa que es muy difícil entender hoy con nuestra mentalidad del siglo XXI. Pero en la mentalidad del Renacimiento hablamos de sociedades esencialmente comunitarias, donde ciertamente el grado de fe personal que tenga un señor que acude a una profesión es enteramente irrelevante, porque lo que importa es el peso de esas creencias para organizar una vida social entera, ¿no? Es una evidencia que eso hoy en el siglo XXI no se puede rescatar porque no estamos en aquel tiempo, pero me parece también que es una evidencia que si no somos capaces de pensar en lo que fuimos introduciendo este aspecto y conservando por tanto lo que queda hoy de aquello, jamás nos podremos entender a nosotros mismos. Y por otro lado, también me parece una evidencia que es más vivible un mundo edificado sobre principios que sobre intereses. Así puedo decirlo rápidamente, que también la cuestión es... Sí, no, de todas maneras, las charlas de mañana, las mesas redondas, también van a tratar este tema. Una última pregunta, por favor, y ya cerramos el... Sí quería, con el permiso del señor moderador, hacer un pequeño regalo a los intervinientes a quienes nos han visitado y a los asistentes si lo considera oportuno. Es algo que enseguida van a identificar todos, porque es del español más universal que nos une con Hispanoamérica y que además tiene una relación muy directa con esta tierra. Es una obra universal, como la van a identificar todos enseguida que lo dicen. Comienza así: desocupado lector, desocupados lectores, desocupadas lectoras. Sin juramento me podéis creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, más gallardo, más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginado de otro alguno,
bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento, todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la benignidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de la fuente, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda a los ojos para que no vea sus faltas. Antes la juzga por discreciones y riquezas y las cuenta a los amigos por agudezas y deberes. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, Víctor Carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo eres. Que ni eres su pariente ni su amigo y tienes tu alma en tu cuerpo, tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al reino. Todo lo cual te sienta y hace libre de todo respeto y obligación, y así poder decir de la historia todo aquello que te pareciere sin temor que te calumnien por el mal y te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera dártela monta y desnuda, sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribir y muchas veces la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, codo en el bufete y la mano en la mejilla, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa y no encubriéndose a leer, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, que me tenía de suerte, que ni quería hacerle ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. Porque ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá? El antiguo legislador que llaman vulgo, cuando vea que al cabo de tantos años como ha que duerme en el silencio del olvido, salvo ahora como una leyenda seca, como un esparto ajena de invención, en cuadra de estilo, pobre de conceptos, falta de toda erudición y doctrina, sin anotaciones en las márgenes, ni anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, están llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la cátedra de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues que cuando citan la Divina Escritura no dirán sino que son unos santos tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermoncito cristiano que es un contento y un regalo o ideológico. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen ni que anotar en el fin, ni menos sé que autores siguen en él para ponerlos al principio, como hacen todos por las letras del ABC.